Fíjate, como digo, si él, como dice que ya en México ya se acabó la corrupción y aquí también, entonces, como dice él, no son palabras, son hechos. Ahora, acá cuando la corrupción todavía sigue todavía, ahí tienen charista, digo. No es que, no es que porque yo me esté muriendo por cuestión de lo que han hecho, que han falsificado mi nombre, sino que el caso es que toda esa corrupción se debe de acabar. Cumplir sus palabras, no solamente así. Sí, hace más de un año, don Lorenzo, que nosotros lo conocimos. Usted y nosotros presentamos la denuncia por el robo de su identidad, por la falsificación de su firma para crear la empresa Xuanxun en junio del 2020. Hasta el día de hoy nosotros hemos avanzado muy poco porque la Fiscalía General del Estado se ha negado a darle seguimiento a su carpeta de investigación. ¿Qué espera usted, don Lorenzo, de esto? Pues principalmente lo que espero es que realmente que se cumpla lo que se dice, que se acabe esa corrupción. Una vez corroborado audio y video, iniciamos grabación. Siendo las 16 horas con 25 minutos del día 10 de marzo de 2022, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Judicial del Estado le hace del conocimiento que el aviso de privacidad puede ser consultado en el acceso principal de la administración de este juzgado y en la página web www.tsjqroo.gov.mx. Nos encontramos reunidos por videoconferencia en los juzgados de control y tribunal de juicio oral del Distrito Judicial de Solidaridad Quintana Roo a efecto de llevar a cabo la audiencia para resolver peticiones de las partes que deban ser debatidas o requieran producción de prueba. Derivada de la carpeta auxiliar 144/2021, por un hecho que la ley señala como delito de omisiones del Ministerio Público, misma que será presidida por el juez de control y juez de tribunal de juicio oral penal, el doctor en Derecho Manuel David Montoya Absalom. Se pide a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Es cuanto, su señoría. Gracias. Colóquense en su posición y comienzo con la presentación por la Fiscalía. Buenas tardes, señorías, así como a todos los presentes. Licenciada en Derecho Diana Ramón Oramas, fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con datos de identificación y localización ya registrados ante la administración de este juzgado. Para efectos de la presente audiencia, me identifico con mi credencial de trabajo con número de empleado 24234. Es cuanto. Por la asesoría. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a todos. Comparece el licenciado Yael Hernández Garnica con datos previamente registrados ante este juzgado. Me identifico en este acto con mi gafete institucional expedido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hago de su conocimiento que comparezco por oficio de llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es cuanto. Bien. Advierto la presencia de asesoría particular. Así es, Fabiola Cortés Miranda, con número de cédula 9904149, misma que pongo a la vista para los efectos legales conducentes. Me acompaña también como asesor jurídico el licenciado Moisés Araujo Olmos. Buenas tardes, señoría. Moisés Araujo Olmos, con dato de identificación, cédula profesional 160-5465, la cual pongo a la vista para efectos de esta diligencia. Y nos acompaña también, en calidad de víctima, Lorenzo Manrique. quien se identifica con su credencial de lector, la cual ponemos a la vista. Muy bien.
Por la defensa penal pública. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted la licenciada Helmi Guadalupe Izquierdo Ubicat. Me identifico con mi gafete institucional con número 12239, mismo que pongo a la vista, así como datos previamente ya registrados en la administración de este juzgado, señoría. Esta defensa le hace de manifiesto que en audiencias anteriores había tomado protesta en representación de los 3 investigados. Sin embargo, por presencia de los particulares, es que nada más se le hace el conocimiento del mismo. Les cuento. Hoy vamos a proceder a la verificación de su estancia. Primero, comenzaré con la defensa particular que se denomina bajo las iniciales JMR. Presentación. Buenas tardes, su señoría, y buenas tardes a todos aquí presentes. Mi nombre es la licenciada Luz Angélica, con número de cédula SINMA que fue expedida por la Secretaría de Educación y que pongo a la vista por efectos de publicidad. Me acompaña la licenciada. Hola, su señoría, buenas tardes. Mi nombre es Lilia Michelle y me identifico con el original de la cédula profesional número que pongo a la vista. ¿A quién pretenden representar, defensoras? Aquí nos acompaña el investigado. Jorge, aquí está mi identificación. Muy bien. Siguiente defensor. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos. Comparece ante usted el licenciado en Derecho Pablo, designado con la calidad de defensor particular del señor Miguel Ángel, dentro de los autos de la carpeta de investigación con terminación 261/2020, que da lugar a la carpeta auxiliar 144/2021. Asimismo, aprovecho para identificarme mediante cédula profesional con número expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la cual pongo a la vista para efectos de publicidad. Asimismo, su señoría, doy a conocer que mi defendido, el señor Miguel Ángel, si bien es cierto, ha estado conectado a esta audiencia, también lo es que ha tenido problemas de conectividad y de pronto se sale por temas tecnológicos, ¿no? Y vuelve a ingresar. ¿Por qué no estamos juntos? Porque él, por cuestiones profesionales, tuvo que salir de la ciudad. Muy bien, mantenga una comunicación y hágale la indicación que debe estar presente, si no, no lo voy a legitimar. La designación ante el Ministerio Público no tiene el alcance de establecer la legitimación ante este tribunal. Una vez que lo designe, se puede retirar si es el deseo de su posible representado, defensor. Vamos a continuar entonces con la siguiente defensa. ¿Quién es el abogado que tiene gafas en esta videoconferencia? A él me estoy dirigiendo. Se congeló la imagen del defensor. Defensor. Que se verifique por la encargada de sala la conexión y estaremos pendientes únicamente de los dos implicados para que sea liberada en su caso o no la defensora pública. 5 minutos. Se suspende grabación. Una vez transcurrido el tiempo decretado, se reanuda la audiencia. Se pide a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. ¿Es cuanto, su señoría? Muy bien, voy a retomar la audiencia. Defensor. Defensor Raimundo.
Bien, encargada de sala, verifique dónde se localiza el fallido defensor para que en su caso se traslade a otro lugar de forma inmediata, que no permanezca en la sección, va a seguir postergando la audiencia y de ser cercana a la posibilidad material, se instale de forma inmediata en la administración del juzgado para llevar a cabo la audiencia. Si no atiende la petición, designaré oficiosamente a la defensora pública y en su caso no podrá participar la defensa ya señalado. Voy a señalar nuevamente 5 minutos para retomar la audiencia. Receso de rigor. Se suspende grabación. Una vez transcurrido el tiempo decretado, se reanuda la audiencia. Se pide a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. ¿Es cuanto, su señoría? Gracias, tomen su lugar. Retomo la audiencia. Por tercera ocasión, abogado, identifíquese. Sí, señoría. No tenemos toda la tarde, abogado. Soy el licenciado Luis Raimundo, me identifico como cédula profesional, que pongo a la vista, con datos claramente indicados en la carpeta de investigación. ¿A quién representa? Servidor ¿O Miguel. quiere representar, defensor? Gutiérrez. ¿Perdón? ¿A quién pretende representar? Al señor Miguel Severiano. Bien, su nombre completo. Buenas tardes, señoría. Su Buenas. servidor Miguel Severiano Hurtado, y aquí está mi credencial, es del IFE, para mi identificación. Muy bien. Con los intervinientes ya individualizados, voy a dar por formalmente instalada la presente audiencia que tiene lugar dentro de la carpeta administrativa con rol interno que ya quedó registrada en audio-video para establecer las condiciones de validez. Procedemos a la verificación de los derechos de las partes procesales. Respecto a las presuntas víctimas o la presunta víctima, póngase al micrófono, señor Miguel. Sería al revés, por en donde se encuentra la asesora jurídica particular. Así es, la víctima es el señor Lorenzo Manrique Rosado, que está aquí conmigo. Ajá. Muy bien. ¿Le explicaron sus derechos, señor Manrique? Contéstele. No lo escucho bien. Sí, tenemos que tiene. Bien, tiene derecho a elegir libremente a la profesionista y el abogado que se encuentra a su lado. Si los designa, deberá pagar desde este minuto los gastos de sus servicios. Si no tiene dinero para pagar a dichos profesionistas, o no es su deseo, le asignaré de forma inmediata y en forma gratuita al asesor jurídico público que ya se presentó en la audiencia. ¿Quiere asesoría particular o asesoría gratuita? Particular. Bien, protesten el cargo, asesores. Sí, protesto el cargo, señoría. Protesto y acepto el cargo, señoría. Por protestado el cargo y el compromiso de los asesores conforme a los artículos 110 y demás correlativos del Código y la ley especial en la materia. Queda liberado, puede retirarse de la sala de videoconferencias, asesor público. Gracias, señoría. Buenas tardes. Respecto a los investigados, Jorge, Manuel y Miguel, les asiste un derecho similar. Pueden elegir en este momento a cada uno de los defensores que se encuentran a un costado de ustedes, a excepción del señor Miguel Ángel, que se encuentra en otro lugar distante, pero si los eligen, deberán pagar en el mismo sentido a costa propia los servicios defensivos. Pero como es un derecho constitucional, no tienen la obligación ningún ciudadano de designar defensores particulares. Pueden elegir la defensa penal pública y para ello, velando por sus intereses, cada uno de ustedes, en el orden que voy a señalar, por favor. Jorge primero, siguiendo por Miguel y finalmente por el señor Severiano. Eligen la defensa pagada o la defensa gratuita.
Y la defensa particular. La pagada. Defensa pagada. Elijo a la defensa particular. Sí, ya lo escuché. Siguiente. Su servidor Miguel. Elijo a la defensa, Permítame un momento. elijo a la defensa particular. Sí, sigan el orden ya asignado para no entorpecer la audiencia. Muy bien, Miguel Ángel. Siguiente. Su servidor Miguel Severiano Gures, acepto la defensa del licenciado particular. En ese orden preasignado, defensores, protesten el cargo. Su señoría, protesto el cargo. Protesto el cargo, su señoría. Protesto el cargo, su señoría. Protesto el cargo, su señoría. Por protestado el cargo respectivo de las defensas, defensora queda liberada, puede retirarse de la sala de videoconferencias. Gracias, buen día a todos. Bien, vamos a continuar. Los datos personales concernientes al domicilio, situación laboral, condición civil, educacional, tanto a la presunta víctima como a los investigados les asiste y pueden elegir la reserva. Para el caso de que lo hagan así, nadie fuera de la videoconferencia se enterará de sus datos personales, se mantendrán en secreto. Si eligen lo contrario, estarán públicos y disponibles a cualquier interesado, comenzando por la presunta víctima, sin que el orden siguiente sea una cuestión de preferencia. Previa consulta con su asesora y sus defensas respectivas me indican su decisión. Público. ¿Quién más? Privado. 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 Sí, respecto a los tres investigados, se apercibe a las partes procesales con multa de 20 unidades de actualización y medida en caso de difundir los datos personales de los investigados. Respecto a Manrique Rosado, hágame una exposición esencial de su edad y fecha de nacimiento. Dígale cuántos años tiene y su fecha de nacimiento. Tengo 88 años. Bien, Nací el 10 de agosto de 1933. ¿Tiene problemas de audición, asesora? No escuchó al... No, sí escuché. Mi pregunta es, para usted, ¿su representado tiene problemas de audición? No, a sus Bien, 88 años escucha bien. No replique entonces, asesora, dejemos que él hable directamente, son derechos personales. Bien, voy a continuar entonces, señor Lorenzo. ¿Cuál es su oficio actual? Ahorita no tengo oficio nada. Bien. ¿Dónde vive? Estoy libre. ¿Dónde vive? En 96, aquí en Cancún. Bien, los demás derechos, previo registro de la encargada de sala, quedarán públicos y disponibles a cualquier interesado. Todas las partes se encuentran preparados, me imagino. Si hay alguien que no lo encuentre, me dará sus razones. Si todos están preparados, no es necesario que afirmen o rechacen el requerimiento. Hay alguno, y ese será exclusivamente el uso de la voz, que no esté preparado por alguna situación. Muy bien, vamos a continuar. El objeto de esta audiencia tiene como finalidad verificar si realmente existe alguna omisión por parte de la actividad de la Fiscalía, de acuerdo a la exposición que realizará de forma oral en esta audiencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales y esencialmente el artículo 20, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 52 del primer código o cuerpo legal en cita. Para ello le voy a conceder el uso de la voz a la representante de la víctima. Regla de intervención. Si se trata de dos asesores, únicamente uno llevará el uso de la voz. Voy a aplicar los efectos del artículo 66
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso significa que si se expone un argumento y se determina su sentido respectivo, no será necesario la intervención del segundo abogado, a no ser que se trate de un argumento diferente. ¿Quién llevará el uso de la voz, asesora? La suscrita, señorita Fabiola Cortés Miranda. Muy bien, asesora. Tiene el uso de la voz. Pues en principio señalar que esta audiencia se solicitó para impugnar el acuerdo de fecha 26 de agosto de 2021. Se solicitó oportunamente la audiencia. Este acuerdo se me notificó el 3 de septiembre y la audiencia se solicitó el 5 de septiembre. Por diversas razones se ha tenido que diferir hasta el día de hoy. Y bien, ahora pues procedo a señalar en qué consiste esta impugnación o cuáles son los actos que se están impugnando en esta audiencia. En esta audiencia se están impugnando dos actos. Uno que fue la solicitud al Ministerio Público de que se girara oficio al Ayuntamiento de Solidaridad a efecto de que no libere la fianza otorgada por la empresa Xuanxum SADCB, que es la señalada aquí como pues imputada. Ese fue el primer requerimiento. El segundo requerimiento fue que esta carpeta se remitan los autos de esta carpeta, se haga un desglose y se remitan los autos de esta carpeta a la Fiscalía General del Estado, toda vez que la Fiscalía Anticorrupción, desde nuestro punto de vista, es incompetente. Regreso al primero de los puntos planteados. Entonces, se solicitó a la Fiscalía que gire oficio al Ayuntamiento de Solidaridad a fin de que no libere la fianza otorgada por la empresa Xuanxum SADCB. ¿Cuál es el delito que estamos denunciando, que está denunciando la víctima, señoría? El delito que está denunciando la víctima es el de usurpación de identidad. Se constituyó una empresa denominada Xuanxum SADCB con dos socios. Uno de esos socios, dos supuestos socios, uno de esos socios es el señor Lorenzo Manrique Rosado, que es nuestro representado, y otro de los socios es Cirilo, quien ya falleció, por cierto, y quien falleció mientras esta empresa realizaba contratos. Falleció en el 2020. El señor Lorenzo Manrique se da cuenta por una investigación que se realiza y se hace pública de que la empresa Xuanxum SADCB pues se había constituido con su nombre. Él en realidad pues no constituyó ninguna empresa por varias situaciones o por varias razones. En principio, bueno, ya obra un peritaje también en la carpeta de investigación en la que se acreditó que efectivamente él no firmó, pero más importante es decirle, señoría, que el señor Lorenzo Manrique Rosado es analfabeta. El señor no sabe leer ni escribir. Todos los escritos que ha firmado en su vida o todas las firmas que ha tenido necesidad de estampar en algún documento de trabajo o de cualquier otra índole, lo ha hecho acompañado de una de sus hijas, que es quien verifica el contenido de estos documentos que él tiene que firmar. Por lo tanto, bueno, al margen de que sí ya existe un peritaje en el que se declaró que no es la firma que obra en el acta constitutiva de la empresa, pues existe esta otra razón que le expongo. Mi representado, la víctima, no sabe leer y tampoco sabe escribir. Cuando se constituye, esta empresa se constituyó, si mal no recuerdo, en el 2013. Sin embargo, es hasta el 2020 que nos percatamos que empieza a recibir recursos a través de diversos contratos con el Ayuntamiento de Solidaridad, y es también donde la víctima se hace sabedora de esta situación.
Esta empresa Shuanshum SADCB recibió contratos por alrededor de 47 millones de pesos con el Ayuntamiento de Solidaridad. Uno de esos contratos los recibió para realizar obras de la Quinta Avenida. De ahí es que se volvió tan notoria esta empresa, porque como fue también un hecho público, pues las obras tuvieron múltiples retrasos y múltiples inconvenientes. Y bueno, es así que se hizo público. Esta empresa, Shuanshum SADCB, como parte también de las obligaciones que tiene al tener contratos con el ayuntamiento o con los entes públicos, pues es exhibir fianzas pues, que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones. Y es así pues que esta empresa exhibió una fianza. Y es precisamente esa fianza de la que solicitamos a la Fiscalía que se le requiriera al Ayuntamiento de Solidaridad que no se liberara, precisamente porque esa fianza se constituyó no solo para amparar cuestiones que tienen que ver con la realización de la obra, sino, como la propia fianza lo dice, para hacer frente a todo tipo de situaciones legales, jurídicas, juicios y controversias que se susciten en torno a la realización de obras públicas relacionadas con esta empresa. La respuesta de la Fiscalía a esta primera solicitud, pues fue que se considere, entre otras cosas, la Fiscalía señala, pues que la petición no se encuentra ni justificada ni motivada. En ese sentido, señalar que no corresponde al ciudadano ni justificar ni motivar. En todo caso, correspondería a la Fiscalía justificar y motivar por qué no va a solicitarle al Ayuntamiento de Solidaridad que se abstenga de liberar esa fianza. Y bueno, eso es lo que señala la autoridad ministerial. No se encuentra fundada ni motivada, y por lo tanto, pues es una petición que no le resulta a ella ni pertinente ni útil, señala, ¿no? Que todas las solicitudes deben ser pertinentes, útiles, y como no le señalamos ni la pertinencia ni la utilidad, ni fundamos ni motivamos, pues decide no acordar favorable. Repito, no corresponde al ciudadano ni fundar ni motivar, y en todo caso corresponde a la Fiscalía fundar y motivar su negativa, la cual no ni se fundó ni se motivó. La segunda petición, señoría, pues tiene que ver con la solicitud que le hacemos de remitir a la Fiscalía General del Estado los autos de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Realizar un desglose. Si bien es cierto, pues sí, seguramente que hay también temas que tienen que ver con la competencia de la Fiscalía Anticorrupción en la entrega de estos contratos, pues también lo es que el delito que se está denunciando o los hechos con apariencia de delito que se están señalando son la usurpación de identidad, y la usurpación de identidad pues se está dando entre particulares. Mi representado, el señor Lorenzo Manrique Rosado, es un particular, y la empresa Shuanshum SADCB pues es una persona moral constituida y representada por particulares. Constituida, ya dijimos, pues paradójicamente, pues por el señor Lorenzo Manrique Rosado y un difunto, el señor Cirilo. La fiscal en este sentido también acuerda de forma negativa el hacer un desglose o el remitir los autos que tienen que ver con el delito denunciado, que es el de usurpación de identidad, señalando pues que la afectación al señor Lorenzo Manrique va más allá de que alguien se haya hecho pasar por él y haya constituido una empresa, y que la víctima desconoce todas y cada una de las acciones desplegadas por el representante o apoderado legal de la empresa Shuanshum, y que pues el hecho, los contratos básicamente firmados en el año 2020, pues no son un único evento, pues toda vez que se constituyó en el 2013, que tiene que investigar más allá de eso, de estos contratos. Y bueno, luego hace la Fiscalía, la fiscal especializada, pues una
pues como un análisis de lo que son los actos de corrupción, y dice que no únicamente son atribuibles a los servidores públicos, sino también a los particulares, y que la corrupción es una plaga insidiosa, y etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, desde mi punto de vista, pues son correctos si estuviésemos, y seguramente pues debe haber otros hechos dentro de este mismo asunto relacionados con actos de corrupción. Sin embargo, lo que nosotros denunciamos en representación y como asesoría jurídica, lo que denuncia el señor Antonio Manrique Rosado, pues es precisamente la usurpación de identidad, e insisto, se trata de un asunto entre particulares. Por lo tanto, pues insistimos en que debe ser remitida, debe hacerse un desglose de esta carpeta. Si la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción considera, y creo que es pertinente seguir investigando por la parte de los hechos que tienen que ver con la administración pública, pues también lo es que este tema de la usurpación de identidad pues se da entre particulares. Nosotros, señoría, insistimos, y posteriormente en enero igualmente remitimos copia de en diverso escrito, remitimos copia de la fianza otorgada por la empresa Xuanxun. Volvimos a solicitar y volvimos a insistir en que se le requiera al Ayuntamiento de Solidaridad que se abstenga de liberar la misma. ¿Para qué? ¿Para qué solicitamos que se abstenga de liberar la misma? Pues para que se le garantice la reparación del daño a la víctima, lo cual pues indudablemente es un derecho previsto de inicio pues en el artículo 20 de la Constitución mexicana, en su letra C, fracción 4. Es un derecho de la víctima que se le repare el daño. Varios otros numerales, como usted sabe, lo contemplan. Asimismo, lo contempla el artículo 109, derechos de la víctima, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 25, a que se le repare el daño causado por la comisión del delito. Y pues ya no digamos la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, que sabemos de observancia obligatoria para todas las autoridades, y que contempla igualmente que se deben aplicar o se aplicarán siempre las normativas más favorables para proteger a la víctima o a la persona. Y en este caso, igualmente, esta ley en varios diversos de sus apartados, empezando por el artículo 1, pues señala que la víctima tiene derecho a esa reparación, y habla de una reparación integral. Al margen de que estemos iniciando con esta investigación, pues evidentemente que estamos encaminando la situación hacia eso, la reparación integral. Mi representado, señoría, es una persona que trabaja desde los 8 años, que no tuvo oportunidad de asistir a la escuela, que no tuvo oportunidad de tener una formación académica, porque hoy tiene 88 años, y si empezó a trabajar a los 8 años, quiere decir que 80 salvo años que de lo su vida, acredite asesor, es decir, el claro, trabajo lo puede vamos a acreditar, Bien, pero pero esto en no... esta audiencia, para que claro, yo lo bueno, pueda tomar en consideración, recuerden, las apreciaciones de las defensas o sus argumentos no constituyen prueba, son apreciaciones que deben derivarse. Entonces, para no desorientar, permítame un momento, asesora, en lo demás ya la escuché y lo voy a tomar muy en cuenta, conforme al 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre los dos actos, algo más en concreto, ya me quedó muy claro su petición. Pues eso, insistimos, señoría, en que para efectos de reparación del daño, lo cual sí es una garantía, una obligación, que si uno se gire oficio al Ayuntamiento de Solidaridad, insistimos, para los efectos que ya lo dijimos, y 2, que se haga ese desglose, que se envíe la carpeta, los autos de esta carpeta en lo que compete a la Fiscalía General del Estado, y que se continúe la investigación en la Fiscalía Anticorrupción por lo que considere. Pero este es un asunto entre particulares. No hacerlo pues significará que el día de mañana pues, no se cumplan con los requisitos de procedibilidad. Entonces, insistimos, señoría. Bien. ¿Es cuánto? Muy bien.
Voy a conceder el uso de la voz en el orden respectivo y tenemos dos tópicos argumentativos desarrollados por la defensora, es decir, no nos desviemos conforme al 66, las defensas, igualmente sin lecturas, exposición oral y argumentativa, comenzando por el defensor de Jorge, por si tiene alguna manifestación. Bien, voy a comenzar primero por la Fiscalía y después desarrollaré las intervenciones que correspondan por las defensas. Fiscal. Gracias, su señoría. En atención a lo que nos ocupa en esta audiencia, he de manifestarle que no existe omisión alguna por parte del Ministerio Público, así como el acuerdo impugnado que refiere la asesoría jurídica de fecha 26 de agosto del año 2021 se encuentra debidamente motivado y fundamentado. He de manifestarle, su señoría, para que usted tenga el contexto. Este acuerdo derivó de la solicitud realizada en fecha 12 de agosto del año 2021, realizada por el licenciado Moisés Araujo Olmos en su carácter de asesor jurídico de la parte ofendida. Dicha solicitud, su señoría, refiere lo siguiente, que se gira oficio al ayuntamiento a efecto de que no se libere la la fianza de la empresa Xuanxun, empresa que lleva a cabo las obras públicas de la Quinta Avenida, hasta en tanto esta autoridad investigadora resuelva sobre la presente indagatoria. Esa es toda la solicitud realizada por parte de la asesoría jurídica. Atendiendo a lo que dispone, su señoría, el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que dice que todas las partes pueden realizar o hacer la solicitud de actos de investigación al Ministerio Público y que el Ministerio Público acordará los que sean conducentes. No olvidemos que toda solicitud debe estar debidamente motivada y fundamentada, guardar una relación y una coherencia en relación al hecho investigado. En relación a ello, es por eso que analizando la petición, atendiendo así como la investigación y los registros que obran en la carpeta de investigación, emitió un acuerdo de fecha ya antes señalada, en la cual se encuentra debidamente motivado y fundamentado en atención a lo siguiente. El principio de objetividad del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que el Ministerio Público debe de realizar aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Fiscal, únicamente para el adecuado debate. Me imagino que lo está refiriendo porque así se contiene en su acuerdo impugnado. El acuerdo, así es, su señoría. Muy bien. 129. 129, su señoría, deber de objetividad y debida diligencia. Siguiendo con la exposición, las diligencias que se estimen conducentes. Advertí que la petición del asesor jurídico no encuentra sustento, su señoría, toda vez que, como bien refiere la parte asesora jurídica en la presente audiencia, estamos investigando posibles actos de corrupción o el esclarecimiento de un hecho en el cual existe una usurpación de identidad al constituirse una empresa, desconociendo el señor ahora víctima haberla constituido, y en relación a ello se entorna el esclarecimiento del hecho. Ahora bien, la defensa no me dice el motivo por la asesoría jurídica no refiere el motivo por el cual se deba realizar tal petición al Ayuntamiento de Solidaridad. Únicamente basa su petición en que se realice y se gire el oficio sin motivar su petición y fundamentarla, y que sea hasta que en tanto esta representación social determine lo conducente. Sin embargo, no hay objetividad ni debida diligencia en tal petición. Dentro de la carpeta de investigación, porque toda vez así se refiere su acuerdo, el acuerdo, es que no existen datos de prueba que me permitan a mí establecer, primero la fianza que hace referencia la asesora jurídica. No existe documento alguno dentro de en ese momento, aclaro, señoría, dentro de la carpeta de investigación
que me permitiera a mí vislumbrar y atender la petición en algún otro sentido. Máxime, su señoría, que refiere posteriormente la asesoría jurídica, que es en cuanto a la reparación del daño. También en dicho acuerdo se hizo mención que hasta este momento no existía dato de prueba alguno que permitieran cuantificar la reparación del daño o establecer en qué consistía ese daño material ocasionado a la víctima. Ojo, su señoría, no quiere decir que no exista un daño como tal hacia la víctima, simplemente que hasta este momento, de acuerdo a la investigación, dentro de la carpeta de investigación no existe esa cuantificación del daño material. Ahora por lo tanto, su señoría, por lo tanto, su señoría, atendiendo a que efectivamente todo acto de autoridad debe estar debidamente motivado y fundamentado, es que hasta ese momento, a la emisión del acuerdo de referencia, no se advertía que se contaran con los elementos suficientes para poder realizar lo que la asesoría jurídica pidió, toda vez que no estaba, no se encontraba relacionado o no pude, de acuerdo a los registros de la investigación, no guardaba una relación ni una claridad en cuanto a la petición. Ahora bien. Por lo cual, su señoría, se encuentra debidamente fundamentado y motivado el hecho que se negara hasta ese momento por cuanto al primer punto señalado por la asesoría jurídica. Ahora bien, también es de hacer notar a su señoría que tampoco la asesoría jurídica en esta audiencia le expuso a usted datos de prueba o argumentos jurídicos válidos para establecer lo contrario. Es decir, para que usted pudiese resolver y en todo caso girar el oficio correspondiente o ordenar el oficio por parte de esta autoridad a la autoridad. Simplemente se basan de manera general al establecer una reparación del daño del cual a usted no le hicieron mención cuál era esa cantidad o en qué se basaba esa reparación del daño que están solicitando. De ser posible, no hay que repetir ese tópico. Ya se refirió que no hay cuantificable de acuerdo a su investigación. ¿Qué más, fiscal? Sí, ahora bien, su señoría, por cuanto a lo que refiere del segundo punto, se remite a la Fiscalía General del Estado. En el mismo acuerdo, efectivamente, se señaló por parte de esta Fiscalía no acceder a su petición en razón a que se está realizando una investigación y es facultad del Ministerio Público realizar diligencias pertinentes al esclarecimiento de los hechos. Refiere la asesoría jurídica que no es competencia de esta representación social en razón a que se trata de hechos entre particulares. Sin embargo, como bien se hizo mención en dicho acuerdo también, es que es importante resaltar el hecho que la corrupción no únicamente es atribuible a servidores públicos, sino que también se ha reconocido que los particulares incurren en responsabilidad. Asimismo, se manifestó en dicho acuerdo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el sentido que los actos realizados también por particulares o servidores públicos permiten el florecimiento del menoscabo de la calidad de vida de las personas, así como también dan posibilidad a una posible delincuencia más allá. Es decir, su señoría, que la corrupción no está supeditada únicamente a los servidores públicos. Máxime, su señoría, que también se fundamentó dicho acuerdo en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el cual refiere a esta Fiscalía especializada los delitos, entre otros, cometidos por servidores públicos, pero hace hincapié también entre los actos de corrupción cometidos por particulares. A esto también, su señoría, me gustaría invocar el artículo 1 del reglamento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En su artículo 1, lo que nos interesa, refiere que somos competentes para
aquellos actos de corrupción cometidos por servidores públicos en el desempeño de un empleo, cargo o comisión o cometidos por particulares. Por lo tanto, su señoría no es alejado ni del derecho que esta fiscalía, al estar precisamente advirtiendo un posible acto de corrupción y al estar en una investigación penal, somos competentes para conocer hasta que se determine lo conducente. Luego, entonces, su señoría, tampoco la asesoría jurídica en este momento le ha aportado a usted un razonamiento jurídico a efecto de que pueda determinar lo contrario. Por lo tanto, su señoría, solicito que subsista el acuerdo emitido por la suscrita. ¿Es cuanto? Voy a continuar con la participación, en su caso, de no ser que se alinee a la posición de la Fiscalía de cada uno de los defensores. Esto significa que si se va a repetir lo mismo, el mismo argumento, basta la remisión al mismo, a no ser que se trate de un argumento diverso. Es decir, no será la repetición lo que fortalecerá el argumento de la defensa, de la Fiscalía, sino esencialmente que se trate de razonamientos adicionales o la alineación, como he dicho, a lo ya expresado por la Fiscalía. Fundamento nuevamente 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales para esa delimitación. Comenzaré por el defensor del investigado Jorge Rodríguez. ¿Se alinea a la petición de la Fiscalía o añade algo? Nos alineamos al primer punto que expuso la Fiscalía. Efectivamente, nada más una precisión que quisiera hacer, es Muy que bien. efectivamente los actos de investigación tienen que guardar una relación conexa y directa con el hecho denunciado por la víctima, y en este caso estamos hablando del delito de usurpación de identidad, lo cual no tiene ningún tipo de relación con la persona moral, porque si efectivamente en un sentido lógico y utilizando las máximas de la lógica, valga la redundancia, si él dice que no constituyó la empresa no existe porque él lo firmó, por lo tanto, ¿por qué quiere la garantía o cheques de una empresa que de hecho no existe? Porque si se acreditara en el momento procesal oportuno la usurpación de profesiones, esa persona moral de la cual ahorita sí quiere la fianza, los cheques o los pagos, dejaría de existir en su vida jurídica, además de que no se encuentra como investigada dicha persona moral. Ahora bien, en cuanto al segundo punto, diferimos de lo expuesto por la Fiscalía, en virtud de que si bien es cierto, es un mal de todo el país la corrupción, no podemos soslayar que es un delito diverso el que se está investigando, el cual se encuentra en una etapa de un hecho delictuoso que se le pretende imputar a los señalados, el cual no ha sido acreditado, ni siquiera judicializada está la carpeta. Y efectivamente no, entre los señalados o investigados, no por el simple hecho de que una persona moral se constituya mediante un instrumento público, se va a considerar que forma parte de la administración pública descentralizada, federal, estatal o municipal. Ninguno de los investigados detenta ningún cargo como funcionario público. Y si bien es cierto, tendría que acreditarse por una sentencia que haya causado ejecutoria que efectivamente se dio el delito que se denunció para poder continuar con el que tendría interés jurídico o al que se le afectaría la hacienda, al que se le afecta el quebranto, sería el municipio de Solidaridad. ¿Estamos de acuerdo? No, ningún otro tendría ningún interés. Entonces, eso es cuanto, su señoría. Muy bien, defensora. Por la defensa de Miguel Ángel, con el mismo parámetro de intervención. Con mucho gusto, su señoría. Esta defensoría particular, en primera instancia, se ciñe al criterio por parte de la fiscal del Ministerio Público en relación al primer tópico, haciendo una precisión de igual manera en relación a que la empresa Samsung SADCB, en el supuesto sin conceder que le pusieran una pena en el sentido
que se pudiera no concederle la devolución de la fianza. Esta será una pena trascendental o inusitada. Esto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, su señoría, que en la parte de interés establece, artículo 22, quedan prohibidas cualesquiera otras penas inusitadas, trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Ahora bien, lo que respecta a la asesoría de la víctima es intentar que exista una pena trascendental o inusitada, incluso máxime que se encuentra actualmente creando una carpeta de investigación que no ha llegado a la vinculación al proceso. Se está haciendo la investigación preliminar en vías de resolver si efectivamente hubo o no suplantación u usurpación de identidad, por lo que se insiste, no debe existir ejercicio de la acción penal. Por lo pronto, no es procedente que se constriña a la persona moral a una pena. Ahora bien, por lo que respecta al segundo punto, en relación a que la asesoría particular solicitó a la Fiscalía Especializada para que remita los autos de la presente carpeta a la Fiscalía del Estado, toda vez que es notoriamente incompetente la Fiscalía Especializada, esta Defensoría Particular manifiesta que difiere toda vez que el señor Miguel Ángel, hoy actualmente investigado, no tiene la calidad específica de servidor público. Y remito al artículo 13, fracción quinta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la cual señala, entre otras, que la Fiscalía Especializada, para el cumplimiento de sus funciones, se integrará en adición a otras por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual funda su competencia en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la ciña la sección cuarta del libro segundo del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Y en particular está encaminada a investigar aquellos hechos que sean considerados actos de corrupción cometidos por servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. En este orden de ideas, el artículo 22, su señoría, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en su primer párrafo, cita que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene como objeto planear y conducir las acciones encaminadas a la atención, investigación, persecución y prosecución de delitos. Menos lectura, más argumento, defensor. Me ciño solamente a los artículos de la Ley Sí, Orgánica. pero haga una referencia de su Muy bien. contenido, no lectura, defensor. Con todo gusto. Bien. Entonces, tomando en consideración que actualmente está integrando una carpeta de investigación por el delito de usurpación de identidad y no así por hechos que pueden constituir corrupción, solicito, señoría, que no se tome en consideración lo manifestado por la fiscal y en consecuencia sí se remitan los autos y la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado. Es cuanto, señoría. El último defensor sobre Miguel Severiano. Su micrófono, defensor. No lo escucho bien, póngase en la parte central, defensor. Sí, me adhiero a los principios y argumentos dados por la Fiscalía. Sin embargo, nomás tengo dos observaciones. La primera, respecto a la primera solicitud, creo que la defensor, asesora... un momento para que no se pierda la grabación. En lo subsecuente no dirija su mirada, pero sobre todo su rostro, la parte inferior, toda vez que se pierde la comunicación. Segundo, no es necesario que se acerque al monitor en esa distancia, pero en la parte central, y eleve el tono de su voz, toda vez que había espacios que no lograban captarse por este juzgador. Entonces, le voy a conceder nuevamente el uso de la voz. Entendí que se adhiere a lo antes señalado y que tiene dos cuestiones que manifestar. Nada más dos observaciones. La primera, en el sentido de que la asesora pretende confundir, hay una confusión de identidad. Ella entabla su denuncia en contra de 3 personas físicas, no de una persona moral. Entonces, es inverosímil que ella pretenda que la fianza que otorga una persona moral, y esa fianza la da para garantizar vicios ocultos o para garantizar posibles incumplimientos, no para garantizar reparación del daño de alguno de los socios. En este caso, ella pretende que
pues no se haga la devolución de esta fianza, que ni sabemos si la empresa ha solicitado la devolución de esa fianza. Es una cosa que ignoramos, puesto que ella no acredita que la sociedad esté solicitando la devolución de esa fianza. Entonces, la empresa no puede responder por daños que posiblemente puedan ser ocasionados por a quienes ella denuncia a favor de su representado, que en este caso es la víctima. En segundo lugar, hay un principio general de derecho que nos dice que el Ministerio Público es una unidad indivisible. Creo que la Fiscalía Anticorrupción pertenece a la Fiscalía General del Estado y los actos de investigación que ella lleva se entiende que son de la Fiscalía General del Estado. Es cuanto, su señoría. Bien. Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo elementos suficientes para resolver. Con lo dicho por la asesora, me quedó muy claro con todos los argumentos que procederé a analizar uno a uno a continuación, y en el caso particular, exclusivamente de los investigados deben consultar con sus respectivos defensores para establecer si ejercerán el derecho a la última palabra o se reservarán para cerrar la intervención. Consulten con sus defensas. Me reservo, su señoría. Muy bien, su nombre para efecto de registro. Jorge. Bien. Me reservo, su señoría. Su nombre. Miguel Ángel. ¿Quién más? Miguel Severiano, me reservo, su señoría. Bien, cerraré la intervención y procedo a resolver. Atendido el rasgo definitorio del sistema de justicia de corte oral y acusatorio, este último carácter ya señalado hace prevalecer en el particular y en cualquier caso como estos la eliminación de cualquier actuación por el órgano jurisdiccional que interfiera abiertamente con la actividad o las actuaciones del Ministerio Público en la investigación con caracteres de delito. Existen excepciones dispersas en la codificación nacional de procedimientos penales, en donde de forma extraordinaria establece que en ciertos casos el órgano jurisdiccional deberá realizar un control previo o posterior para el ejercicio de las intervenciones de investigación. Esto significa que ya sea que estos actos, como he dicho, requieran un control judicial previo o que posteriormente requieran una validación judicial para que permanezcan sus efectos jurídicos procesales. El medio de impugnación establecido en el artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos, 258, corrijo, del Código Nacional de Procedimientos Penales en adelante, el Código tiene relación directa con lo dispuesto en el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 21 en relación, como se ha dicho, con el 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un sistema de control de impugnación esencialmente para establecer la revisión de aquellos actos que tengan que ver, por regla general, con un ejercicio de acción penal, reserva de la investigación y archivo temporal, donde a su vez también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos impugnables no únicamente se delimitan con aquellos expresamente establecidos en el citado numeral del control judicial en el artículo 258 del Código señalado, sino que además todas aquellas omisiones que en las funciones de la actividad del Ministerio Público incidan de alguna manera en la actividad investigadora. Para poder establecer si en el caso particular le asiste la razón a la asesoría en parte o en su totalidad en los dos únicos argumentos que ya fueron desarrollados a lo largo de esta sesión, este juzgador no va a reiterar
en su integridad los argumentos fácticos jurídicos y esencialmente probatorios que ya fueron expuestos, toda vez que por economía procesal bastará una remisión en lo que considere importante para entender los criterios en pugna y que decidirá este juzgador en la forma subsecuente. Que de otro lado, también atenderé en el particular cuáles son las funciones de la Fiscalía y si dentro de algunos criterios establecidos en el orden o la materia común se puede establecer que la Fiscalía debería ir más allá de la petición inicial y ejercer esencialmente sus facultades de investigación para establecer si el alcance determinado en el acuerdo impugnado resulta suficiente y debe quedar vigente con los efectos ministeriales que fueron emitidos en la fecha señalada durante esta sesión, es decir, el 3 de septiembre del año 2021. En ese sentido, ingreso al argumento oral de la defensora. En un primer caso, ha quedado claro que la intención de la asesora jurídica en alcance a la petición original sobre esa solicitud de oficio al Ayuntamiento de Solidaridad tiene que ver con la conservación y vigencia de una fianza que fue otorgada a raíz de una empresa denominada Xuanxun, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la cual, entre otras cuestiones, se le atribuye a los investigados ser partícipes en suplencia de alguna identidad particular de la presunta víctima, el señor Lorenzo Manríquez. Que en ese sentido, ha señalado la asesora que, entre otros efectos, lo que se tiende a garantizar es la reparación del daño, que hay acreditación de que no fue firmado la constitución o el acta constitutiva de la citada empresa, señalando algunos aspectos particularizados de las condiciones de su representado y que en ese sentido solicita que se instruya la remisión para que se pueda determinar eventualmente la paralización del cobro de la fianza respectiva. En contravención a ello, la Fiscalía esencialmente ha señalado que en el particular no existe ninguna omisión por la representación social, que por el contrario lo que ha acudido es que la Fiscalía ha motivado y fundamentado razonablemente el acuerdo de fecha 26 de agosto del año próximo pasado, habida consideración de que hasta este momento, y por el abogado Moisés Araujo Olmos, se había señalado fríamente lo que ya quedó relatado y que incluso refirió la asesora jurídica bajo el amparo de que no es el particular, sino la representación social quien debe justificar esencialmente los actos de investigación a realizar o no, y que por ello señala la defensora que el artículo 216 establece exclusivamente la propuesta de actos de investigación que resulten conducentes, pero que deben resultar esencialmente fundados y motivados. Para sostener su posición, igualmente invocó el numeral 129 del código ya señalado, donde se establece esencialmente que los actos de investigación deben ser objetivos, debidamente objetivados y, en su caso, debidamente diligenciados para los efectos legales que correspondan. Por lo anterior, concluye esencialmente la Fiscalía que no dice, la asesora jurídica esencialmente, ¿por qué debe enviarse el oficio? No lo fundamenta y por otro lado no hay una objetividad y a su vez la reparación del daño resulta inaplicable habida consideración de que a la fecha de su emisión no existía dato alguno, primero de la fianza y segundo, de que esa reparación del daño fuera cuantificable para los efectos de la remisión del oficio de referencia. A ello se han alineado todas las defensas penales particulares, adicionando sobre este primer tópico lo siguiente. Respecto al primer defensor del implicado, Jorge, se ha señalado esencialmente por el abogado que
solamente se delimitó a la reparación del daño. Es decir, que en el particular no existen datos de prueba que permitan establecer esencialmente cuál es el concepto de reparación del daño, lo cual encaja en la posición sobre ese tópico que fue formulado por la Fiscalía. Respecto al segundo defensor, adhiriéndose igualmente a la manifestación de la Fiscalía, adiciona que en ese supuesto la empresa, sin conceder, se trata de una pena cuya devolución atentaría con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sería una pena trascendental y donde sería inusitada y que únicamente debería establecerse para los efectos de una sentencia definitiva, cuando a su vez ni siquiera se ha emitido un auto de vinculación a proceso dentro de esta fase preliminar de la investigación. Concluye el tercer abogado esencialmente, la segunda defensora sobre el segundo defensor sobre ese tópico y la primera defensora señalando que adicionalmente esos actos de investigación, como lo refirió la Fiscalía, no son conexos, resultan esencialmente de una usurpación de identidad y que en consecuencia considera técnicamente que la misma debe ser establecida conforme a una máxima, de la cual no quedó definida en el particular, pero que esencialmente esa usurpación tiene una relación con una empresa que si no existe resultaría contradictorio para pedir el efecto de la reparación del daño en base a la fianza respectiva, es decir, que no existiría en la vida jurídica. El último de los defensores, esencialmente adhiriéndose, señala que la asesoría jurídica se confunde respecto al hecho delictivo de la usurpación de identidad, que técnicamente lo está ubicando en una materia civil. Es decir, en el particular señala que este tipo de fianzas trata de vicios ocultos, pero que no tiene ningún destino de reparación del daño en favor del presunto investigado. Resuelvo de forma siguiente. El contexto de los hechos y las circunstancias particulares que han derivado en esta audiencia, la regla de trato que ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incidido esencialmente en que las omisiones del Ministerio Público dentro de la investigación son aquellos, como he dicho, que incidan de alguna manera en la actividad investigadora. Esta regla general se trata de actuaciones del Ministerio Público donde esencialmente tenga como efecto ya sea paralizar, suspender o terminar una investigación. Significa luego entonces que las omisiones en que puede incurrir la Fiscalía dentro de una investigación inicial encuadran en este supuesto si esa conducta supone una paralización de la función investigadora. En el particular, este juzgador va a interpretar en su integridad la solicitud realizada originalmente por diverso asesor, habida consideración de que en materia común, es decir, emitido dentro de los tribunales de amparo y la Suprema Corte de Justicia de la materia, significa que cualquier jurisprudencia emitida o criterio aislado, en el primer caso resultará obligatoria y irradiará cualquier materia del orden común, independientemente de que se trate de la materia de amparo. Ese es el sentido real de una jurisprudencia o tesis en materia común y por tanto será considerada por este juzgador. Para poder resolver voy a interpretar en su integridad la solicitud que se está realizando para establecer con un sentido, como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de liberalidad no restrictivo para determinar con exactitud cuál es la intención del promovente original. Esta tesis se encuentra bajo el registro con número 19-20-97, que resulta ser una jurisprudencia en el caso que nos convoca. En ese sentido, considero que tomando en cuenta todos los argumentos de la Fiscalía, en efecto, por un lado,
considero que la actuación y adecuación que debe realizar el órgano de investigador debe ser conforme a sus facultades de investigación. Es decir, que esencialmente se encuentran conectados a partir de lo dispuesto en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que se dirigirá la investigación, es decir, que será un conductor, un orquestador de la investigación y ajustándose a los principios de exhaustividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad. Y esto considero que tiene que ver con una eficiencia de que la Fiscalía debe revisar todas las facultades y obligaciones que tiene para distinguir si en el particular existe alguna figura aplicable al particular para garantizar los derechos que se encuentran de por medio. Eso significa que dentro de la revisión que realizó preliminarmente, sin que esto constituya una decisión sobre el fondo de la petición que deberá realizar la Fiscalía, encuentra sustento esencialmente en diversas figuras que debe revisar la Fiscalía para establecer si resulta conveniente realizar ese tipo de solicitudes por vía de lo dispuesto a partir del artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras más como lo es las formas de verificación en aquellos efectos, por ejemplo, cuando tiende a establecer, entre otras cosas, el aseguramiento de objetos, instrumentos o efectos del hecho delictivo. Es decir, en esta fase preliminar, a diferencia de lo opinado por algunas defensas, no se trata de una decisión concluyente, se trata de una decisión preliminar para evitar futuros riesgos bajo un análisis proyectivo de lo que pudiera razonablemente suceder en el avance de la investigación penal. No debemos esperar a la sentencia definitiva, toda vez que en ese sentido la sentencia definitiva tiene otros alcances y en consecuencia sí estimo que la Fiscalía debió haber revisado para establecer si resultaba justificable la petición del peticionante en la fecha antes señalado, si dentro de todas las instituciones que tiene la Fiscalía disponibles para realizar una investigación efectiva y exhaustiva, se encuentra a su vez alguna posibilidad de las dispuestas a título de ejemplo en el artículo 230 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, considero que en el particular la Fiscalía quedará sujeta en libertad de su decisión a decidir si encuentra dentro del artículo 229 y de algún otro relativo alguna relación directa como efecto del hecho delictivo, y esto permitirá que por vía de aseguramiento pueda hacer la remisión de solicitud para que quede inmovilizado cualquier cobro de esa fianza o de esa documental que garantizaría los efectos de una eventual reparación del daño, que no coincido con la mayoría de los defensores en el sentido de que se encuentra incuantificable en el caso particular una garantía de reparación del daño, toda vez que en esta fase preliminar este juzgador no estaría tampoco en condiciones de prejuzgar, es decir, de decir que no se puede eventualmente establecer una reparación del daño en su calidad moral, es decir, en la imagen, en la integridad y en la personalidad, que son derechos que se encuentran sumergidos en una reparación del daño moral y por tanto no se descarta que en el avance de la investigación pueda generarse algún hecho delictivo con el cual se afecten esos derechos de la presunta víctima. Que de esa manera estimo que la ausencia de cuantificación no es un obstáculo para que la Fiscalía haga otro tipo de determinaciones más exhaustivas, como lo es en el caso particular el ejemplo claro de los efectos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que de otra manera, la defensa particular en los términos antes registrados de forma muy particularizada ha señalado que se trataría de una pena inusitada conforme al artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Evidentemente, nos encontramos en una vía de investigación. No estaríamos en condiciones de ingresar
a un estudio anticipado, ni siquiera de pronóstico de lo que podría ocurrir en una sentencia definitiva. Es decir, el único que puede resolver una decisión concluyente con un estándar de convicción el más alto del sistema de justicia penal mexicano lo es un juez de tribunal de juicio oral o un juez de control que conozca en su oportunidad alguna sentencia definitiva en procedimiento abreviado, pero no en esta parte en la cual no podríamos anticipar que se tratara de una pena en su concepto inusitada o trascendental, y por tanto considero que es muy remota el acercamiento entre el dispositivo constitucional y la petición que se está realizando por parte de la asesoría, es decir, que no hay una colisión cercana con el derecho constitucional. Por otro lado, también he considerado que en el particular lo que fue referido a partir de las defensas particulares en que no existe ninguna conexión en la usurpación de personas y que podría en su caso entrarse en un callejón sin salida, es decir, o existe o no existe la empresa moral y por tanto tampoco existiría la reparación del daño y la exigencia respectiva, considero que en el particular nos encontramos aún en una fase tan temprana que aplican los efectos del artículo 212 del Código Nacional en su párrafo segundo. Es decir, hasta este momento no se ha hecho una determinación concluyente o por lo menos una decisión preliminar de si se ejercita o no acción penal y por tanto la Fiscalía está en toda la libertad de realizar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de los datos para el esclarecimiento de los hechos. Y esto permite también sostener que en el caso de la Fiscalía no debió limitarse en esa zona de confort y establecer que la solicitud inicial no estaba fundada y motivada. Por el contrario, debió ejercer lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral y el segundo ya referenciado en el sentido de que debería allegarse de los datos de prueba para el esclarecimiento del hecho. Si no contaba con la supuesta fianza, debió impulsar la investigación y establecer cuál era el contenido y la caracterización que particularizaba esa fuente posible de prueba y de reparación del daño, como se refirió por la defensora. Por lo tanto, considera que la decisión se quedó corta con las aspiraciones de ese tipo de principios que regulan la actividad de investigación, donde a su vez el objeto de la investigación, conforme al 2 y el 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que la Fiscalía reúna todos los indicios para el esclarecimiento de los hechos y a su vez para sustentar o no el ejercicio de la acción penal, por lo que en lugar de rechazar inicialmente debió realizar una investigación, dejar bajo condicionante la petición para contar con todos los elementos y finalmente proceder a resolver si accedía o no a la petición de la asesoría, esencialmente por su representado. Esto tiene relación con el artículo 214 del Código Nacional ya citado. De esa manera, se considera por este juzgador que los demás argumentos sobre que no tienen una relación conexa, considero que sí tienen por ahora una relación, pues se trata de una investigación que va en aumento, que debe ser desarrollada y por tanto no se puede descartar necesariamente que no tenga una relación conexa, directa o indirecta, la empresa con los particulares o con la municipalidad o el ayuntamiento, y eso quedará para el avance de la investigación, donde la Fiscalía deberá impulsar de manera positiva todas las actividades para agotar de forma y en tiempo razonable toda la investigación para determinar uno de los objetos del proceso, que es establecer cuáles son los hechos delictivos y las personas posiblemente afectadas para proceder en su caso a los efectos de la parte final del artículo 213 del Código Nacional ya citado. Sobre el tópico referido por alguno de los defensores, señalado en último término, de que se confunde la identidad y el objeto de la materia a la cual fue destinado la fianza respectiva para oficios ocultos u otros, considera este juzgador que no resulta suficiente, por lo menos para que quede condicionada una nueva resolución de la Fiscalía, analizando estos criterios o estos lineamientos que este juzgador está determinado en el particular. En efecto, la materia civil esencialmente no delimita o no
forma una barrera para abrir la materia penal. En consecuencia, de no ser que se determine lo contrario en un juicio oral previo y público, en la cual la reparación del daño no pueda ser conectada a la fianza respectiva, hasta ese momento futuro es cuando se podría determinar, no por la materia a que fue destinada la fianza, sino por la ausencia de alguna reparación del daño o que no tenga una conexión real en esa audiencia con los efectos de la fianza respectiva, será hasta esa oportunidad donde la frontera civil podría de alguna manera impactar a los efectos de un juicio penal o criminal, y por tanto no considero que necesariamente esa observación del abogado defensor sobre el primer tópico impida, en efecto, que se pueda destinar a los efectos de la reparación del daño. Finalmente, sobre ese último aspecto, este juzgador también atiende en efecto, sin que esto constituya acceder a la totalidad de la petición de la asesoría jurídica, que en efecto la víctima tiene, entre otros aspectos, el derecho a recibir la reparación del daño. Es decir, se contiene esencialmente en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe cubrirse de manera proporcional, explícita y justa dentro de una reparación del daño que no se puede determinar en este particular y en consecuencia tampoco se puede eliminar, sino que debe quedar vigente para que su efectividad en la reparación del daño pueda determinarse durante el desarrollo de la investigación penal. Por todo lo antes dicho, este juzgador determina lo siguiente: considero que la visión adoptada por la Fiscalía no va con el sentido natural del sistema de justicia penal, las obligaciones de la Fiscalía, los principios que regulan su actividad de investigación, y por ende este juzgador va a determinar que la Fiscalía deberá analizar los presupuestos que ya fueron señalados, es decir, para poder establecer si resulta viable o no la petición de la asesoría jurídica, lo cual este juzgador no puede introducir una decisión en el sentido de obligar a la Fiscalía de que en ese sentido pueda hacer una determinación de requerimiento para paralizar el cobro de la fianza respectiva. Lo cierto es de que para orientar un criterio y que no siga en incertidumbre jurídica, se determina que deberá seguir los parámetros del 229, justificar razonablemente y motivadamente si se debe eventualmente asegurar, para que finalmente sobre ese aseguramiento, al tratarse posiblemente por esta fase incipiente de un objeto o producto del hecho delictivo, se pronuncie en ese sentido y eventualmente en alcance del mismo de resultar positivo, remita y gire el oficio respectivo para solicitar esa paralización requerida por la asesoría. Por otro lado, voy a ingresar al segundo tópico y después voy a determinar el tiempo, es decir, la Fiscalía deberá realizar un análisis sin que en el particular quede vinculada a la presente audiencia, es decir, la Fiscalía, pero esencialmente las partes procesales, quedarán en libertad, especialmente la asesoría jurídica, para que de no resultar conforme a sus intereses ese nuevo acto, siguiendo los lineamientos de una revisión real y efectiva de todas las instituciones que tiene al alcance la Fiscalía, proceda a determinar si resulta factible acceder a la petición de la asesora. De no ser así, quedará en libertad la representación de quien dice victimado para poder solicitar nuevamente los medios de imputación con esa nueva decisión ministerial que se adoptará por parte de la Fiscalía dentro, a más tardar, del próximo 23 de febrero del año en curso, lo cual deberá comunicar de forma legal a todas las partes intervinientes en esta audiencia. De otro lado, en lo que respecta a la solicitud de la asesoría jurídica, en el sentido de que, en el particular, igualmente
la remisión que deberá realizar la fiscal, en el sentido de que se actualice no exclusivamente el hecho delictivo de corrupción que se encuentra ceñido la investigación especializada en delitos de anticorrupción, señalando para ello esencialmente que la Fiscalía deberá realizar un desglose para establecer esencialmente que si bien hay usurpación de identidad, por otro lado, también la Fiscalía deberá remitir esencialmente por la comisión de un hecho delictivo entre particulares. Es decir, en ese sentido, cada uno de los defensores igualmente se ha pronunciado en el sentido de que en respecto a la solicitud en lo que respecta a la primera defensora, se ha pronunciado esencialmente en el sentido que la remisión que deberá realizarse a la Fiscalía General sobre la Fiscalía General. ¿Qué ocurrió, encargada de sala? Encargada de sala. Perdón la interrupción, solo es verificar la fecha, dio 23 de febrero y es marzo. No, sería del presente mes y año, posteriormente haría la corrección, encargada de sala. Vamos a continuar. Luego entonces, dentro de la posición de la primer defensora se señala adicionalmente que si bien es cierto, se trata de un mal que aqueja al país en este tipo de hechos delictivos, lo cierto es de que en el particular no ha sido acreditado que los investigados puedan ser o pertenezcan a la persona moral que se dice involucrada y que por tanto la firma respectiva no está relacionado con la función pública de cada uno de los investigados y por tanto se estima que es hasta sentencia ejecutoria donde se podría determinar la intervención, quién intervino y si se quebranta esencialmente alguna afectación al municipio de Solidaridad. Para ello, la defensa en su segunda intervención, es decir, la defensa del segundo de los investigados, igualmente ha señalado en el particular que la remisión de la Fiscalía a la Fiscalía General del Estado resulta por su incompetencia en el sentido de que no queda claro que su representado tenga la calidad y para ello invoca lo dispuesto en el 13 fracción quinta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el 21 de la misma Ley Orgánica y a su vez también remite a los efectos del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Representación Social en donde se señala el objeto y en consecuencia solicita que se haga esa remisión. En su último punto, el tercer abogado igualmente se alinea a la petición de la Fiscalía en el primer punto, pero en el segundo tópico indica que sí debe hacerse una remisión a la Fiscalía Especializada y que por ende la Fiscalía ha señalado que encuentra sustento esencialmente para su decisión en lo dispuesto en la Ley Orgánica en el sentido de que el artículo 21 de la Ley Orgánica, el primero del Reglamento del Combate a la Corrupción, y a su vez se ha determinado que resultan competentes no únicamente para establecer hechos delictivos de anticorrupción en contra de entidades públicas, sino igualmente para particulares. Considero en el tópico que aquí nos convoca que hasta este momento la decisión de hacer una remisión tiene que ver con la posibilidad que se encuentra subyacente en el artículo ya señalado 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, en efecto, deberá establecer la Fiscalía durante el tiempo que a continuación estableceré si dentro de las líneas de investigación posibles
permitieron allegarse datos de prueba para el esclarecimiento del hecho que permitieran establecer que no solamente se ha constituido en el hecho delictivo de anticorrupción posible, sino además si exclusivamente puede hacerse la remisión a un departamento más específico sobre la usurpación de identidad entre particulares, y esto tiene que ver con que deberá explorar todas las líneas de investigación. Para ello, esa determinación que deberá realizar la Fiscalía, es decir, hasta este momento el solo hecho de que la Fiscalía haya señalado específicamente los fundamentos del 21 y del artículo 1 de los ordenamientos ya señalados, únicamente permite establecer que se encuentran posibilidades de continuar la línea de investigación sobre el supuesto hecho delictivo de anticorrupción, que no tiene que ver únicamente entre entidades públicas, sino igualmente entre posible participación de particulares, sino que además deberá hacer un estudio donde determine específicamente, con razones, si las tiene, para determinar que no es conducente la remisión a algún otro departamento, es decir, no bastará que indique que tiene competencia para este tipo de hechos delictivos, sino establecer esencialmente si en el caso particular que nos ocupa existe o no la posibilidad razonada de que igualmente y de forma o por cuerda separada pueda ser derivado a algún otro departamento de la Fiscalía General del Estado. Esa fecha en que la Fiscalía igualmente deberá hacer la determinación será en la misma fecha que ya fue previamente determinada por este juzgador, lo cual en el mismo sentido deberá notificar a cada una de las partes procesales. Por lo antes dicho, se accede parcialmente a la posición de la asesora jurídica con los parámetros de actuación antes señalados y donde prevalece el rasgo definitorio en la que este juzgador no puede hacer una determinación que constituya actualizar un acto de investigación, es decir, que señale directamente realizar el aseguramiento, lo cual únicamente corresponde a la Fiscalía y menos aún la derivación respectiva. Bajo esos lineamientos deberá cumplir, y para el caso de que no haga esa determinación fiscal en la fecha antes señalada y la notifique a las partes procesales, con libertad de determinación se le aplicará una multa de 30 unidades de actualización y medida, sin perjuicio de que pueda delimitarse los efectos del 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a dejar por notificada las partes procesales por su sola comparecencia en esta audiencia. Voy a autorizar la remisión del acta mínima que al efecto se levante a los correos autorizados e igualmente para que acudan a obtener de forma presencial el registro de audio y video. De no existir peticiones diversas, me lo hacen saber. Comienzo por la Fiscalía. Ninguna petición, su señoría. Por la asesoría. Ninguna petición. Por las defensas previamente autorizadas. Ninguna petición, su señoría. Ninguna petición, su señoría. Ninguna petición, su señoría. Levanto la audiencia. Se pide a los presentes ponerse de pie para despedir al juez. Finalizamos grabación.